Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos aquí en Teledeporte al resumen de la cuarta y penúltima etapa de la quinta edición de la Nissan Titan Desert. Es la etapa más larga en la historia de esta prueba y además la segunda mitad de la jornada maratón en la que los corredores no han tenido la asistencia habitual en el campamento. Recordemos que ayer tenían que cargar con todo lo necesario y ahí los veíamos recoger sus enseres y muy prontito, como cada mañana, poco después de las 6, estampar su firma en ese control antes de tomar la salida, y vemos al propio líder, a Roberto Heras, al salmantino, habituallándose sobre todo de líquido que iban a poder de asistencia. Veíamos a Monsieur Mauri poniendo su bicicleta a punto, el vencedor de la que fue la segunda edición de la Nissan Titan Desert en 2007. Ese es el recorrido de esta penúltima etapa entre Bumalne y Tundut, 135 kilómetros, la más larga en la historia de la Nissan Titan Desert. Los corredores a las 7 de la mañana preparados para la salida neutralizada, por delante 135 kilómetros sin una dificultad excesiva, aunque es verdad que allá por el kilómetro 30 encaraban una subida más que importante, una subida de casi 500 metros en 4 kilómetros de ascensión. Se da la salida real y nada más darse esa salida, como cada día, el pelotón absolutamente lanzadísimo. En la parte trasera los que buscan su ritmo, acomodarse y encontrar ese grupito que les acompañe hasta el final de la etapa. Mientras por delante la pelea era tremenda desde un principio. Era el último día peligroso para Roberto Heras, para el salmantino, que ayer cogía ese maillot rojo de líder, y ahí al que vemos vigilante en esa tercera posición. En un momento se ha formado en cabeza el grupo de favoritos, aproximadamente con una treintena de corredores en esta primera parte más o menos fácil, más o menos llana, donde vemos que soplaba más o menos el viento, pero el rodar era tranquilo. El cambio de terreno ha sido constante a lo largo de la etapa, pero sin problemas excesivos. Si acaso la navegación que veremos a continuación en una zona de Oued. Oued es un cauce de río que en esta zona del desierto, en esta zona de Marruecos, acostumbra a estar seco. Algunos pinchazos, averías habituales, y esos problemas son los únicos que a priori podían poner en serio riesgo el mantenimiento de ese maillot rojo en la espalda de Roberto Heras. Ahí están todos los favoritos, con Marc Traité, ese catalán con el dorsal 17, y absolutamente todos juntos aquí con el dorsal 4, Roberto Heras, en el momento en el que la carretera ya empezaba a empinarse un poquito hacia arriba, pero todavía no habían llegado a ese kilómetro 30 cuando empezaba de verdad el puerto. La expectación de los habitantes de los pueblos por los que pasaba la carrera, y los corredores incluso con ánimo de saludar a la gente. Punto de habituallamiento líquido, donde reponer fuerzas, saciar la sed para continuar adelante. Aquí pasando por encima de este río, y este es el grupo cabecero que se iba reduciendo progresivamente, encabezado ahí por Pello Ruiz Cabestany, ese hombre con el dorsal blanco, llegando al punto de control, primero de los 3 que hay en cada jornada. Obligatorio pasar por todos los puntos de control. Ese grupito de los favoritos donde estaba Pello Ruiz Cabestany, kilómetro 36, a punto de empezar ese duro puerto de 4 kilómetros de ascensión para superar un desnivel de casi 500 metros. Este año, en la quinta edición, la Titan Desert ha presentado la novedad del dúo mixto y nos parecía muy interesante el hacerlo. El año pasado, Rosa y yo estuvimos unas etapas rodando juntos, y este año nos hemos decidido hacerlo. Nos pareció interesante correr en dúo porque es una manera de trabajar en equipo. Es diferente porque, como siempre, tienes que entrar en el mismo minuto por todos los pasos de, pues no vale que te escapes y que luego sumes los tiempos ni nada, siempre tienes que ir mirando por tu compañera. Las que marcamos el ritmo somos nosotras, ellos suelen estar más fuertes, así que, y además
Así te aseguras que siempre vas a ir con alguien y, por ejemplo, estos días que hizo mucho viento, pues eres él el que se pone delante y te va cortando el viento y te ayuda. Recordemos que son 5 las categorías en las que se compite en esta Nissan Titan Desert de 2010. Sub-23, Élite, Máster, Veterano y Féminas. Y ahí está ya la ascensión a ese puerto donde pegaba ese fuerte tirón. Ahí lo veíamos a Milton Ramos, uno de los más destacados, uno de los primeros de la clasificación general. Pello Ruiz Cabestain, que empezaba a sufrir, y en esta ascensión el grupito de cabeza que se iba a fragmentar, y después de coronar ese puerto que estaba, la cima, a 1950 metros de altitud sobre el nivel del mar, empezaba un descenso en eses no excesivamente difícil, pero sí con un punto técnico, y sobre todo el riesgo era no sufrir ninguna caída o ningún pinchazo. Ahí está Roberto Heras en primera posición, había dejado atrás a todos sus compañeros en el grupo cabecero, llegando a uno de los pueblos que había en el descenso con claridad. Cuando vemos ahí a Marc Traité, al catalán, que después de las 4 primeras etapas ha conseguido auparse hasta el podio. Marc Traité es ahora mismo tercero. Israel Núñez, y hay a uno de los checos, Ondrej Vojtic, el que era segundo en la general después de las 3 primeras etapas, y también ha conseguido mantener esa plaza. Los corredores 1 a 1 pasando por ese punto de habituallamiento, y ha sido en el descenso cuando han empezado a reagruparse los corredores, pero siempre con Roberto Heras muy atento y además dando un golpe de autoridad en ese ascenso al único puerto de la jornada. Como decimos, los corredores que se iban reagrupando. Ahí tenemos a Ondrej Vojtic, ese dorsal 334, con Israel Núñez, dorsal número 1, vencedor de la edición del año pasado. Marc Traité, el catalán, entre los primeros. Ahí está Israel Núñez poniendo pie a tierra